Un planeta enano situado a unos 6.000 millones de kilómetros está utilizando su propia atmósfera como un refrigerador. La neblina de su cielo absorbe energía y la expulsa al espacio, enfriando todavía más un mundo que ya se encuentra entre los lugares más fríos del sistema solar. Nadie esperaba que un objeto tan pequeño y distante pudiera tener un clima semejante. Esta es la historia de lo que los científicos han descubierto recientemente sobre Plutón. Todo comenzó en 1930. Clyde Tombaugh, un joven asistente de 24 años que trabajaba en un observatorio cerca de Flagstaff, Arizona, recibió una tarea agotadora: fotografiar la misma región del cielo en noches diferentes y comparar las placas una y otra vez, buscando un punto de luz que hubiera cambiado de posición. La mayoría de las noches no encontraba nada, pero en febrero de aquel año detectó un pequeño punto que se había desplazado frente al fondo de estrellas. Ese punto era Plutón. Durante gran parte del siglo XX fue considerado el 9º planeta del sistema solar. Sin embargo, estaba tan lejos y parecía tan pequeño que los astrónomos apenas podían imaginar su aspecto. En 2006, la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como planeta enano. Para muchas personas, aquello pareció el final de su historia. Plutón era un mundo diminuto, congelado y aparentemente poco importante. Pero esa impresión desapareció en cuanto llegaron datos reales. Antes de que una nave lo visitara, incluso los telescopios más potentes solo mostraban una mancha borrosa. Su órbita se conocía con bastante precisión, pero su tamaño, la composición de su superficie y las características de su atmósfera seguían siendo cuestiones abiertas. Durante décadas, muchas de las ideas populares sobre Plutón fueron conjeturas construidas sobre otras conjeturas. Eso cambió en julio de 2015. Después de viajar durante 9 años y medio a través de miles de millones de kilómetros, la nave New Horizons de la NASA pasó junto a Plutón a más de 48.000 kilómetros por hora. Solo tendría una oportunidad. No entraría en órbita ni podría regresar. Disponía de una breve ventana para observar el planeta enano antes de continuar hacia el cinturón de Kuiper. Lo que envió transformó por completo nuestra imagen de Plutón. En la superficie apareció una enorme llanura clara con forma de corazón. Era sorprendentemente lisa y joven en comparación con los terrenos antiguos y cubiertos de cráteres que la rodeaban. Montañas de hielo de agua se elevaban más de 3.000 metros hacia una atmósfera tenue y cubierta de neblina. A esas temperaturas, el hielo de agua es tan duro que se comporta como roca. También se observaron grandes extensiones de nitrógeno congelado que parecían moverse lentamente mediante corrientes de convección. Eso sugería que bajo una corteza aparentemente muerta todavía existían calor y actividad. Por encima de la superficie, numerosas capas de neblina azulada se extendían cientos de kilómetros. Plutón no parecía un simple residuo congelado de la formación del sistema solar. Parecía un mundo activo. Pero New Horizons solo pudo observarlo durante aquel encuentro. Los científicos necesitaban otra herramienta que permitiera estudiar su composición desde lejos. Esa herramienta fue el telescopio espacial James Webb. A diferencia de una nave que pasa cerca y toma fotografías, Webb analiza la luz, la divide en distintas longitudes de onda y obtiene la huella química de los materiales observados. Incluso mirando un débil punto de luz situado a miles de millones de kilómetros, puede identificar moléculas, estimar temperaturas y estudiar el comportamiento de una atmósfera. La dificultad era separar la señal térmica de Plutón de la de Caronte, su gran luna. Desde la perspectiva de los telescopios, ambos aparecen muy juntos. Los instrumentos anteriores no podían determinar con claridad qué parte del calor procedía de cada cuerpo. El gran espejo y los detectores infrarrojos de Webb permitieron aislar por primera vez la señal de Plutón. A partir de 2022, Webb comenzó a observarlo con mayor detalle. Los resultados no fueron solamente imágenes más nítidas. Fueron algo parecido a un diagnóstico de su clima y su química. El primer gran descubrimiento se relaciona con la neblina azul que New Horizons fotografió en 2015. Ya se sabía que la tenue atmósfera de Plutón contiene partículas de hidrocarburos. Lo que no se había confirmado era el efecto de esas partículas sobre la temperatura. En 2017, el científico planetario Xi Shang propuso una idea que parecía contraria a lo esperado. En Titán, la gran luna de Saturno, la neblina atmosférica contribuye a retener calor.
Zhang sugirió que en Plutón podía suceder lo contrario. Las partículas absorberían parte de la débil luz solar y después irradiarían esa energía hacia el espacio en forma de calor infrarrojo. Como la atmósfera es extremadamente fina, no podría conservar esa energía. La neblina no funcionaría como una manta, sino como un radiador. Durante años no existió un instrumento capaz de comprobarlo. Finalmente, el instrumento de infrarrojo medio de Webb permitió medir la atmósfera con suficiente precisión. Un equipo dirigido por el astrónomo Tanguy Bertrand utilizó esas observaciones y publicó sus resultados en 2025. Los datos confirmaron que la neblina está enfriando activamente la atmósfera superior de Plutón. Esa zona resultó ser alrededor de 17 grados Celsius más fría de lo que predecían algunos modelos anteriores. Los investigadores describen este comportamiento como una clase de clima diferente de los demás estudiados en el sistema solar. Plutón no es frío únicamente porque se encuentre lejos del Sol. En cierto sentido, también se está refrigerando a sí mismo. El descubrimiento podría ayudar a comprender otros mundos cubiertos de neblina, como Tritón, la gran luna de Neptuno. También podría ofrecer pistas sobre la atmósfera de la Tierra primitiva, antes de que el oxígeno se acumulara en el cielo. La misma neblina participa en otro proceso extraño. Aunque la luz solar que llega a Plutón es aproximadamente 1000 veces más débil que la que recibe la Tierra, todavía tiene suficiente energía para romper moléculas de metano en las capas altas de la atmósfera. Los fragmentos se recombinan y forman sustancias cada vez más complejas, hasta producir partículas rojizas y marrones llamadas tolinas. Estas partículas descienden lentamente y se depositan sobre la superficie. Las tolinas pertenecen a una amplia familia de moléculas orgánicas que algunos científicos consideran relevantes para estudiar el origen de la vida. Procesos semejantes pudieron aportar materiales químicos a la Tierra primitiva. En Plutón, esta especie de nevada de compuestos orgánicos podría llevar produciéndose cerca de 4.000 millones de años. Sin embargo, la superficie es demasiado fría para que esos materiales desarrollen una química biológica activa. Las temperaturas habituales rondan entre los 230 y los 220 grados Celsius bajo cero. A ese nivel de frío, el nitrógeno, que constituye la mayor parte del aire terrestre, se congela y se convierte en parte del paisaje. El agua congelada deja de parecerse al hielo resbaladizo de la Tierra y se comporta como una piedra extremadamente dura. Por eso Plutón funciona como un laboratorio natural. Allí continúa una química antigua que en nuestro planeta ocurrió hace miles de millones de años y de la que solo quedan rastros indirectos. El siguiente descubrimiento conecta a Plutón con Caronte. Plutón ha perdido parte de su atmósfera durante miles de millones de años. Moléculas ligeras, especialmente metano, ascienden, escapan de su débil gravedad y salen al espacio. Sin embargo, parte de ese material no desaparece. Termina en Caronte. Caronte tiene unos 1.200 kilómetros de diámetro y mantiene con Plutón una relación gravitatoria extraordinariamente estrecha. Gran parte de su superficie está formada por hielo de agua antiguo y cubierto de cráteres, pero sus polos presentan una intensa coloración rojiza. Durante años se sospechó que ese color estaba relacionado con material procedente de Plutón. Debido a la inclinación de Caronte, sus regiones polares pueden permanecer durante décadas en completa oscuridad. En esos largos inviernos, el polo funciona como una trampa fría. El metano que escapa de Plutón llega hasta Caronte y se congela sobre la superficie. Cuando vuelve la luz solar, la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos rompen esas moléculas y las convierten en compuestos orgánicos más pesados y oscuros. En lugar de evaporarse por completo, el material deja una mancha permanente. Así, Plutón está coloreando lentamente a su propia luna. Ambos mundos llevan miles de millones de años intercambiando materia. Webb también detectó en Caronte dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno congelados. El dióxido de carbono pudo proceder de material subterráneo expuesto por impactos. El peróxido de hidrógeno probablemente se formó cuando la radiación modificó químicamente el hielo de agua. Caronte, que a primera vista parece una simple esfera helada, posee una superficie mucho más compleja de lo esperado. Imaginar cómo sería estar en Plutón ayuda a comprender la rareza de este sistema. El Sol se vería como un punto intensamente brillante, pero mucho más pequeño que desde la Tierra.
proporcionaría muy poco calor. El cielo tendría una penumbra azul grisácea, atravesada por capas de neblina. La atmósfera sería unas 100.000 veces menos densa que la terrestre, y no ofrecería nada que respirar. Sobre el horizonte, Caronte permanecería casi inmóvil en el mismo lugar. Plutón y Caronte están acoplados por las mareas. Cada uno muestra siempre la misma cara al otro. Además, ambos giran alrededor de un punto común situado en el espacio entre los dos, por lo que algunos astrónomos los consideran un sistema casi doble. La superficie de Plutón guarda todavía más enigmas. En una región llamada Tartarus Dorsa, New Horizons fotografió largas filas de cuchillas de hielo de metano. Algunas podrían superar los 400 metros de altura. En la Tierra existen formaciones parecidas, llamadas penitentes, en desiertos de gran altitud, aunque suelen ser mucho menores. Los penitentes se forman cuando la luz solar provoca una sublimación desigual. Algunas zonas del hielo pasan directamente a gas con mayor rapidez y dejan crestas cada vez más afiladas. En Plutón, un proceso semejante habría actuado durante muchísimo más tiempo y sobre hielo de metano. Un análisis reciente plantea que estos campos de cuchillas podrían extenderse alrededor de una gran parte del ecuador de Plutón, formando un amplio cinturón de terreno dentado. En otras regiones se observan enormes zonas oscuras cubiertas por tolinas acumuladas durante miles de millones de años. Y cerca de la llanura con forma de corazón se elevan dos montañas gigantescas con depresiones en sus cimas y flancos irregulares. No parecen volcanes normales, porque en Plutón no hay roca fundida cerca de la superficie. Podrían ser criovolcanes, estructuras que expulsaron una mezcla de agua, amoníaco y metano desde el interior. Si esta interpretación es correcta, en una etapa geológicamente reciente tuvo que existir suficiente calor bajo la corteza para empujar materiales líquidos o semilíquidos hasta la superficie. Eso conduce a una de las posibilidades más debatidas: la existencia de un océano oculto bajo el hielo. Algunos modelos proponen que, a unos 160 kilómetros de profundidad, podría haber una capa de agua líquida mantenida por el calor generado mediante la desintegración radiactiva en el núcleo rocoso. No existe una fotografía directa de ese océano, pero varias estructuras de la superficie encajan con el comportamiento esperado de una corteza situada sobre una capa líquida. La famosa llanura en forma de corazón también coincide con una anomalía gravitatoria positiva, como si debajo hubiera material más denso que el hielo circundante. Ya existen fuertes indicios de océanos subterráneos en Europa, una luna de Júpiter, y en Encélado, una luna de Saturno. Si un mundo tan pequeño y frío como Plutón también conserva agua líquida, los océanos ocultos podrían ser mucho más comunes en el sistema solar exterior de lo que se pensaba. Ese océano, de existir, habría permanecido aislado de la luz solar durante miles de millones de años. Sería uno de los ambientes más extraños en los que podrían encontrarse algunos de los ingredientes necesarios para la vida, aunque actualmente no hay pruebas de organismos ni de actividad biológica. Por ahora, tampoco existe una misión financiada para regresar a Plutón. Un viaje semejante requeriría cerca de una década y tendría un coste enorme. Las agencias espaciales deben compararlo con misiones más cercanas, capaces de producir resultados en menos tiempo. Así que Webb seguirá siendo, durante los próximos años, una de nuestras mejores herramientas para estudiarlo a distancia. Plutón se encuentra en el cinturón de Kuiper, una inmensa región de objetos helados situada más allá de Neptuno. Allí existen cientos de miles de cuerpos y una cantidad enorme de cometas. Otros planetas enanos, como Eris y Makemake, se acercan al tamaño de Plutón. Más lejos todavía se encontraría la nube de Oort, una región hipotética con incontables objetos helados que se extendería hacia los límites del dominio gravitatorio del Sol. El cinturón de Kuiper es muchísimo más extenso que el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero permanece casi inexplorado. New Horizons es la única nave que ha estudiado de cerca cuerpos importantes de esa región, Plutón y el pequeño objeto Arrokoth. Si Plutón puede enfriar su propia atmósfera, transferir material a su luna, crear moléculas orgánicas, levantar montañas de hielo y quizá esconder un océano, no existe una razón evidente para pensar que sea el único mundo distante con esa complejidad. Es simplemente uno de los pocos que nuestros instrumentos han podido observar con detalle.
Plutón nunca fue el rincón muerto y sin importancia que muchos imaginaron después de su reclasificación en 2006. En realidad, se convirtió en el comienzo de una serie de preguntas nuevas. Más allá de Neptuno, en el frío y la oscuridad, existen innumerables mundos que apenas hemos visto. Y si un planeta enano pequeño, congelado y durante mucho tiempo ignorado, escondía tanta actividad, vale la pena preguntarse qué estarán ocultando todos los demás.